Lo último que vimos fue cadenas de Markov. Ah, ya. Ya, no, igual, no sé. Ya, en esta ayudantía vamos a ver, vamos a repasar los conceptos más importantes de la matriz, sus componentes, los tipos de matrices, qué sé yo. Vamos a hacer un par de ejercicios de ejemplo. Y eso va a ser la ayudantía del día de hoy. Yo creo que las primeras ayudantías nomás voy a pasar como materia, entre comillas, y después todas las demás van a ser netamente ejercicios, porque es bueno que tengan una buena base. Y bueno, después ya ustedes siguen solos, pues, pero la idea es que aquí tengan todos los conceptos bien súper claros. Vamos a partir. Ya. Una matriz es un elemento matemático o bueno, cualquier cosa que uno yo pueda agrupar distintas cosas dentro de ella. Por ejemplo, esto podría ser una matriz. Existen distintos tipos de matrices que a la larga se diferencian por los elementos que tiene adentro y también por el orden. El orden de la matriz te está diciendo cuántas filas tiene y cuántas columnas esta tiene. Iremos llamando a las filas con la letra I. La letra I le diremos filas. La letra J también se le dirán columnas. A la larga, una matriz va a tener I filas o J columnas y esto se va a expresar en este costado de la matriz que se dice M por N, donde M es el número de filas y N el número de columnas. ¿Está ahí todo bien? Bueno, a la larga uno puede tener una matriz, por ejemplo, que sea cuadrada, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, que va a ser N por N. El mismo número de filas con el mismo número de columnas. A esto le vamos a llamar una matriz cuadrada. También podría ser de 3 por 3 o de 4 por 4. Ahí el orden da exactamente lo mismo para estos casos. Uno de los elementos más importantes que tiene la matriz es la traza. ¿Qué es la traza? Es la suma de los elementos de la diagonal. Si nosotros pensamos que dónde podremos nosotros encontrar la traza, es netamente en las matrices cuadradas. Aquí no podemos trazar una diagonal porque no tenemos el mismo número de filas de columnas. ¿Puedo borrar? Sí, ahora nomás. A la larga, las matrices más importantes son las matrices cuadradas porque son con las que uno más cosas puede terminar haciendo. Por ejemplo, yo tengo una matriz de 2 por 2, A, B, C y D. Esta como propiedad de la matriz llamada traza va a ser netamente la suma de los elementos de la diagonal. Entonces la traza de A va a ser A más B. Los elementos de esta diagonal. No consideramos la diagonal como de derecha a izquierda, siempre de izquierda a derecha. En este sentido, siempre. Si que nosotros consideramos una diagonal para este lado, bueno, una diagonal no sirve para este tipo de cosas. Si nosotros empezamos a pensar las cosas desde la diagonal, también nosotros podemos sacar una matriz que sea diagonal. Y esta matriz diagonal tendría que ser... voy a borrar. Una matriz diagonal es un tipo de matriz en el cual los elementos de la diagonal, al menos uno, es distinto de cero. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo A, B, C, por ejemplo, A, C, B, A, B, C. Y todos los demás elementos son ceros. Eso significa una matriz diagonal, que solo los elementos de la diagonal pueden ser distintos ceros. Todos los demás tienen que ser ceros sí o sí. O por lo menos al menos uno de la matriz diagonal, porque podría ser esto también. Y también sería una matriz diagonal. Se trata de buscar que al menos uno sea distinto de cero. Otra matriz importante es la matriz nula. Que la matriz nula es simplemente todos los elementos igual a cero. Considerar que también la matriz nula no siempre tiene que ser una matriz cuadrada. Yo puedo tener esta matriz nula. O esta matriz nula. A la larga que todos los elementos de la matriz sean ceros. Otra matriz importante, que la sacamos después de la matriz diagonal, es la matriz identidad. Y esta diferencia de la matriz diagonal es que todos los elementos de la diagonal son sí o sí unos. También es cuadrada. Una matriz que no sea cuadrada, y bueno, que tenga como esta forma, ya no sé, mientras tenga esta forma, sí puede ser una matriz identidad mientras los elementos de la diagonal sean todos igual a 1 y todos los demás sean ceros. Por ejemplo, esto no puede ser una matriz identidad.
porque no cumpliría con el criterio de una matriz diagonal, entre comillas. Entonces la matriz identidad sí o sí tiene que ser una matriz cuadrada. Esta matriz identidad la vamos a ocupar un montón en las siguientes operaciones que vamos a ir realizando. Esta matriz identidad funciona como neutro multiplicativo entre matrices. Es una operación que vamos a ver en unos minutitos más. Es como multiplicar A por 1, B por 1. La matriz identidad es como S1, pero de las matrices. También con la matriz nula, que se me olvidó decirlo, funciona como neutro aditivo. Por ejemplo, A más 0 da una matriz que sea A más una matriz nula, va a seguir siendo esa misma matriz. Eso ya lo vamos a ver. Y la última como matriz acá de las diagonales es la matriz triangular. La matriz triangular se divide en dos matrices, la matriz triangular inferior y la matriz triangular superior. Una matriz triangular, la larga es que los elementos de la diagonal para abajo o para arriba son todos ceros, pero todos los demás puede que no. Por ejemplo, yo tengo esta matriz, A, B, 0 y 0. Esta sería una matriz triangular superior, porque todos los elementos que son distintos de 0 están arriba. Análogamente, una matriz triangular inferior debe dice ser A, B, C y 0. Esa sería una matriz triangular inferior. Se considera como el inferior y el superior si es que están por arriba o por debajo de esos como ceros. Un ejemplo de 3×3, una matriz de 3×3 puede ser A, B, C, D, E, 0, 0. Esta también es una matriz triangular superior. Todos los elementos debajo de esa diagonal son todos ceros. Si fuese inferior, todos los elementos de la diagonal para arriba tienen que ser sí o sí ceros. Ahora vamos a ver un poco de cosas como importantes dentro de las operaciones matriciales. Lo primero que vamos a ver es la igualdad de matrices. La igualdad de matrices está dada por... bueno, nosotros vamos a decir que dos matrices son iguales cuando los elementos de las dos matrices coinciden. Por ejemplo, x más 1, b, x menos 3, 0, va a ser igual a w, c, d, e, por ejemplo. Estas dos matrices van a ser iguales mientras este elemento sea igual a este elemento, b sea igual a c, x menos 3 sea igual a d y 0 sea igual a e. Mientras se vayan cumpliendo ese tipo de cosas, las dos matrices van a terminar siendo iguales. ¿Alguna duda hasta acá? No, todavía. No, ninguna por el momento. ¿Se ve bien? Me tiene medio preocupado. Sí, se ve bien, se ve bien. Cualquier problema vayan diciéndome nomás. A la larga, estos van a ser los criterios para decir que una matriz es igual a la otra. Entonces aquí yo debiese ser no sé, que X sea igual a W menos 1, o ese tipo de cosas. La gracia es como sea término a término. Esto igual a esto, esto igual a esto, esto igual a esto y esto igual a esto. De eso nosotros también podemos concluir que las dos matrices tienen que cumplir con el mismo orden. Eso quiere decir que yo no puedo igualar una matriz de 2×2 con una matriz de 2×3. Por ejemplo, A, B, C, D no puede ser igual a la matriz A, B, C, D, E, F. En ningún momento puede ser igual porque estos dos términos quedarían igualándose con nada. ¿Se entiende? Sí. Ya. Las operaciones como más importantes dentro de las matrices, nosotros las vamos a trabajar igual como trabajamos los números, álgebra, cualquier cosa. Nosotros podemos multiplicar, podemos elevar al cuadrado, podemos distribuir, podemos sumar, multiplicar, todas las operaciones. Pero hay una en concreto que no vamos a poder realizar, que la vamos a ver enseguida. Dentro de la primera operación que tenemos es la suma. La suma va a estar dada por dos matrices de igual orden, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Pero sí tienen que cumplir el mismo orden. ¿Por qué? Vamos a ver este ejemplo. A, B, C, D, más o menos, a la larga la suma y la recta funcionan de misma manera, con E, F, G,
A, B, C, D, E, F, G. Ahí está. Bueno, esto va a ser igual a, vamos a sumar término a término. A con E, B con F, C con G y D con D, y van a quedar en la misma posición en la que cada uno está. A más C, luego B más F, C más G, y D más H. Seguimos teniendo el mismo orden de matrices. Esto es una matriz de 2 por 2. Seguimos teniendo el mismo orden de matrices, pero es una matriz distinta. Eso con la suma y la resta. Bueno, si nosotros estamos realizando una ecuación, nosotros vamos a hacerlo de igual manera. Si nosotros queremos despejar una X o ese tipo de cosas, funciona de igual manera. Para un lado pasa restando para el otro, para el otro lado, si es que es negativo, pasa sumando, etc. Otra consideración que vamos a sacar, una consecuencia de esto es que, por ejemplo, si yo tengo una traza, si yo a mí me piden calcular la traza de A y sumarla con la traza de B, eso es exactamente igual a sacarle la traza a la matriz resultante de sumar esas dos matrices. Por ejemplo, si yo le saco la traza a esto, luego a esto, y la sumo, va a ser lo mismo que si yo le saque la traza a esta matriz completa. Respecto a las matrices, o sea, la suma de matrices y ese tipo de cosas, las matrices pueden, cuando yo tengo dos matrices y las estoy sumando, yo las puedo conmutar. Eso quiere decir que yo puedo sumar esta matriz con esta, o esta matriz con esta, de lo mismo en el orden en que yo la estoy haciendo, eso significa conmutar. Bueno, yo puedo asociar también, si yo tengo una matriz A más B más C, yo puedo sumar estas dos cosas primero y luego sumarla con esta, o bien sumar estas dos cosas primero y luego sumarla con la matriz C. Da lo mismo ese orden, yo puedo seguir el orden que yo quiera. Como ya bien dijimos, tiene un neutro aditivo, que sería la matriz nula, y tiene también un inverso aditivo, quiere decir que yo puedo encontrar una matriz A que a su vez tenga un inverso aditivo, quiere decir que exista el menos A, tal que si yo lo sumo, me da la matriz nula. Funciona exactamente igual. En la larga no es nada más que agarrar la misma matriz y multiplicarla por un menos 1, que es lo que vamos a ver enseguida. Eso de multiplicar por un menos 1 se llama multiplicación por escalar. Esa multiplicación por escalar es que yo agarro un número cualquiera, no una matriz, sino que es un número, y ese número, al multiplicarlo con una matriz, ese número va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, y yo la tengo multiplicada por un escalar, por ejemplo, K, este escalar K va a multiplicar a cada uno de estos por igual. Quiere decir que se va a distribuir prácticamente. Me va a terminar quedando K por A, K por B, K por C, y así con todos los elementos. Una pregunta ahí. ¿El escalar importa como que esté al lado izquierdo o al lado derecho, no? No, el escalar da lo mismo por qué lado esté mientras esté multiplicando a esa matriz. Bueno. Eso del lado izquierdo y el lado derecho lo vamos a ver enseguida. Pero no se preocupen con el escalar. Mientras el escalar esté multiplicando esta matriz, puede estar este lado o este lado, da lo mismo. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo? No, gracias. Y bueno, también puede existir un escalar que sea nulo, que quiere decir un cero, que multiplica todos los elementos y lo convierte en la matriz nula. También puede pasar. Hay otra operación que también es súper importante, que es la transposición. O transposición, no sé si lleva en... La transposición es invertir prácticamente el orden de la matriz. Quiere decir que todas las filas pasan a ser columnas y todas las columnas pasan a ser filas. Quiere decir que si yo, pucha, voy a haber ocupado la misma matriz que tenía que dar.
Déjame cambiar de pulmón. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Si yo esta matriz la transpongo, todas las columnas van a pasar a ser filas y todas las filas van a pasar a ser columnas. Quiere decir, esta columna va a ser la primera fila, esta columna va a ser la segunda fila, esta tercera columna, la tercera fila. Quiere decir, me va a quedar A, D, E, B, E, H, C, F. Es como que hago esto. Eso es simplemente la transposición. Se denota de la siguiente manera. Si esta es la matriz A transpuesta, se escribe de esta forma. No confundir, yo lo vi mucho el semestre pasado, que muchos se confunden que es A elevado a T. Y no, no es así. Se denota como un exponente, pero no es un exponente en sí. Está escrito de esa manera, pero no representa eso. Es solo representar la transposición de matriz. Entonces, si ven algo elevado a T, no es que esté elevado a T, es que está transpuesto. Mucho ojo ahí. Tengo una pregunta. Dime. ¿Que para hacer una transposición es necesario que la matriz sea cuadrada o da lo mismo? No, da lo mismo. Por ejemplo, yo tengo esta matriz que es de 2 por 3, 2 filas y 2 columnas. Si yo la transpongo, me va a quedar 2, 3, 4, 0, 1, 2. Me va a invertir el orden, eso sí, porque yo ahora no voy a tener dos filas, voy a tener 3 filas y 2 columnas. Ah, ya, perfecto. Gracias. De nada. Eso sería con la transposición. Otra cosa con la transposición es que si yo tengo un escalar, el escalar puede estar, por ejemplo, si por ejemplo yo tengo un escalar multiplicado por a a la t, es lo mismo que si yo tengo alfa por a, y todo eso después lo transpongo, es igual. También algo pasa con la suma, algo parecido. A más b transpuesto es lo mismo que si yo transponga cada una por separado y la sumo. Eso sería con la transposición. La última operación que se realiza con matrices es la multiplicación. La multiplicación aquí ya es más complicada. ¿Puedo borrar? Sí. Ya. La multiplicación es un proceso ya más complicado porque no es como la suma o el escalar que es término a término, sino que vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. La multiplicación hay que considerar primero algo súper importante. La multiplicación, para poder hacerlo, el número de filas que tiene la primera matriz tiene que ser igual al número de columnas que tiene la otra matriz. Lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, yo tengo estas dos matrices. Esta es una matriz de 3 por 2, esta es una matriz de 2 por 3. Si nos damos cuenta, el número de filas coincide con el número de columnas. Bueno, también los números de dentro. Pero la gracia es que eso te va a permitir realizar una multiplicación. ¿Por qué? La multiplicación de matrices sigue una regla que no es tan común. La multiplicación de matrices es como, sigue como que término a término, pero hace una suma entre medio. La multiplicación de matrices, estas dos matrices multiplicadas, va a ser de la siguiente forma. Voy a multiplicar este término con este término, y lo voy a sumar este término con este término. Y eso va a ser el primer término de la matriz resultante. Quiere decir que yo voy a tener A W más D por Z. Es recorrer filas con columnas. Después que yo ya hice esa primera multiplicación, yo tengo que seguir recorriendo la otra matriz. Voy a seguir con esta fila y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con esta columna, pero con la siguiente. Me quedaría A por X más D por R. Y luego, con la última columna, voy a hacer exactamente lo mismo.
A por Y más B por T. Luego que ya hice eso, me paso a la siguiente fila y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. BW más E por Z, B por X más E por R, y luego BY más E por T. No sé si se acuerdan algo como lo que se del colegio, que es como una combinatoria, es como combinar todos los casos posibles. Y después, bueno, exactamente lo mismo. CW más FZ, C por X más FR, y luego CY más F por T. Esta sería la matriz resultante en este caso. Esto no quiere decir que yo no pueda multiplicar matrices que no tengan el mismo orden. En este caso, no son del mismo orden y yo lo pude hacer porque el número de filas coincidía con el número de columnas de la segunda matriz. Es importante que sigan esa regla. Además, hay que considerar que la multiplicación no es lo mismo que si yo multiplico A por B que B por A, que era lo que decía el compañero hace un rato. No da lo mismo en qué orden yo estoy multiplicando la matriz. Eso que me está diciendo que las matrices no conmutan de la multiplicación. Si yo multiplico estas cosas al revés, quiere decir que si en vez de multiplicar eso, yo tengo W, X, Y, Z, RT, por A, D, B, E, C, F, no va a ser exactamente igual a esta matriz, porque además me va a cambiar el orden. Si nosotros nos damos cuenta, en esta matriz, nosotros teníamos 9 términos en total, quiere decir 3 filas, 3 columnas. Tenemos una matriz de 3 por 3, que me lo va a dar el número de filas que tenga la primera matriz y el número de columnas que tenga la segunda matriz. Quiere decir, estos dos numeritos de afuera me van a decir el orden que va a tener dicha matriz. Por lo tanto, si en este caso yo tengo la matriz que es de 2 por 3 y esta que es de 3 por 2, la matriz resultante no va a ser de 3 por 3, sino que va a ser de 2 por 2. Y bueno, en este caso, el primer término sería W por A más X por B más Y por C. Y bueno, así con toda la matriz. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Se entendió. Perfecto. Dentro de las reglas que siguen la multiplicación es que no conmutan, por lo que acabamos de ver, no siempre. Porque puede pasar que una matriz A por B sea lo mismo que una matriz B por A, pero no siempre pasa. Entonces, si les dicen que siempre pasa eso, eso es mentira, no le crean. Porque puede pasar. Por ejemplo, nosotros dijimos que la matriz identidad hacía como de 1, era como neutro multiplicativo. En ese caso, sí pasa. Si yo tengo una matriz A, yo la multiplico por la matriz identidad, esa es mi latina, no se confundan, es exactamente lo mismo que si yo multiplico I por A. En ese caso sí conmutan, pero no significa que siempre vaya a pasar con matrices que son distintas. En este caso, la matriz identidad cumple esa condición de conmutación, pero no significa que todas las matrices lo tengan que hacer. ¿Qué otra cosa hacen las multiplicaciones? Asocian, quiere decir que yo multiplico A por B por C, por ejemplo, yo puedo multiplicar A por B y luego multiplicar a C, o bien multiplicar B por C y luego multiplicar A por el lado izquierdo. Las matrices también pueden distribuir en una multiplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo A multiplicado por una suma de matrices, se va a distribuir de igual manera, A por B más A por C. A por B más A por C. ¿Qué más tenemos? El escalar. Si yo tengo una multiplicación de matrices, yo también le puedo meter un escalar acá, que multiplica esta matriz, o el escalar puede multiplicar a esta otra o a esta, da lo mismo. El escalar se mueve como quiera dentro de una multiplicación de matrices. ¿Se entiende? Sí. Otra como propiedad con la transmutación,
transposición, es que si yo tengo una multiplicación de matrices, por ejemplo, A por B, y eso yo lo transpongo, no va a ser como en la suma que me queda A traspuesto más B traspuesto, sino que va a ser B traspuesto por A traspuesto. Recordemos que las multiplicaciones no pueden conmutar, por lo tanto, es como que se da vuelta ese orden. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si en algún momento tienen una multiplicación de 3 matrices, y si todas esas matrices las piden transponer, por ejemplo, A por B por C, les piden transponer eso, ¿cómo lo podríamos resolver? Dijimos que nosotros podíamos asociar, por lo tanto yo voy a asociar estas dos matrices, me va a quedar, me van a quedar esta matriz con esta matriz. Voy a dejarlo separado en dos matrices. Y se supone que se dan vuelta y se transponen. Me va a quedar C traspuesto por AB traspuesto. Me quedaría transponer estas últimas dos. CT por B traspuesto por A traspuesto. A la larga, toda la matriz se da vuelta. Y bueno, los que están en el medio se quedan al medio. Pero eso sería como una manera más o menos inteligente, o por lo menos demostrable, de cómo sería la transposición de tres matrices multiplicadas entre sí. ¿Alguna duda? ¿Me pueden dar un segundito? Se me va a descargar el computador, vuelvo al tiro. ¿Qué más? Respecto a la multiplicación, nosotros también podemos encontrar... ¿puedo borrar? Sí, dale. Sí, sí. Se está quedando pegado, ¿cierto? Va como No. retrasado, ¿no? No para nada. Lo veo súper retrasado del computador. Ya. Como nosotros habíamos dicho, en la suma de matrices nosotros podemos encontrar un inverso tal que me dé la matriz nula. En la multiplicación lo que pasa es que si yo tengo A y yo quiero que me dé el número 1, lo tengo que multiplicar por 1 partido en A, ¿cierto? En las matrices no pasa eso. Se le llama matriz inversa, pero no es que sea como 1 dividido en la matriz. Eso no existe. Mucho ojo ahí. No existe la división de matrices. No puedo dividir una matriz. Solo se multiplican y se multiplican por inversos. Ese elemento, ese inverso, es algo que vamos a ver a continuación. A la larga, se supone que yo tengo A, yo lo multiplico por A a la menos 1. Si hablamos en términos matriciales, me debería dar la identidad, ¿cierto? Porque la identidad hacía como de neutro multiplicativo. Por lo tanto, si tiene que pasar eso, también debería pasar al revés. Que A a la menos 1 por A también me da la identidad. Eso quiere decir que si yo tengo una matriz y yo quiero encontrarle su matriz inversa, esa matriz inversa tiene que cumplir estas dos condiciones, tal que si yo las multiplico entre sí, por un lado y por el otro, me da la matriz identidad. Eso sí o sí tiene que pasar. Además, esa matriz inversa tiene que cumplir que el determinante, que es un elemento que vamos a ver a continuación, de esa matriz A, tiene que ser distinto de 0 para que exista esa matriz inversa. Si no, no existe. Consideraciones. La matriz inversa sí o sí viene de una matriz cuadrada. Una matriz que no sea cuadrada, quiere decir que sea de 2 por 4, de 3 por 2, jamás va a tener una matriz inversa. Jamás. Porque, si se dieron cuenta en el ejercicio anterior, por un lado, si yo multiplicaba la matriz A por B, me estaba dando una matriz de 3 por 3, pero si yo la daba vuelta, me daba una matriz de 2 por 2. Y la gracia es que esta matriz identidad que me den, porque podrían darme dos identidades cuadradas, pero no van a ser del mismo orden. En este caso, sí o sí tiene que cumplir eso.
Entonces, para poder encontrar una matriz inversa, esa matriz a la que yo le estoy buscando la inversa, sí o sí tiene que ser una matriz cuadrada, no puede ser otra cosa. Y tiene que ser no nula, porque eso tiene que ver con el determinante que lo vamos a ver a continuación. Esas son las dos condiciones que tiene que cumplir una matriz inversa, y vamos a ver ahora cómo podemos encontrar una matriz inversa de una manera bien sencilla. Invertir matrices no es sencillo, de hecho eso es materia de su segunda prueba, pero existe un método para encontrar la inversa de una matriz de 2 por 2 que es bastante sencilla. Si yo tengo la matriz A, B, C, D, una matriz de 2 por 2, yo podría invertirla, porque es de orden cuadrado, y se supone que tiene que cumplir esas dos condiciones. Tenemos que ver si es que puede existir esa matriz inversa, entonces vamos a encontrar ese determinante. El determinante es como una propiedad de una matriz cuadrada, el cual se calcula de la siguiente manera en la matriz de 2 por 2. Porque en cada orden de la matriz se puede calcular de una manera distinta. Existe una fórmula general, pero en materia de segunda prueba. Así que, para poder encontrar el determinante de una matriz de 2 por 2, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar cruzado y restar. Vamos a hacer A por D menos C por B. Ese va a ser el determinante de la matriz A. Si este determinante es distinto a 0, implica que existe esa matriz inversa. Basta con que uno diga que el determinante es 0 para decir que existe esa matriz inversa y que va a cumplir esas dos condiciones. La condición de conmutación, eso que A por A a la menos 1 y A a la menos 1 por A, las dos medidas de identidad. Eso sería una manera bien sencilla de encontrar una matriz inversa. Entonces, a la larga, si este es mi determinante, la matriz inversa terminaría siendo de la siguiente forma. 1 dividido en el determinante por otra matriz, porque este va a ser un escalar. La matriz a la que le vamos a multiplicar este escalar va a ser cambiar de lado estos dos elementos, quiere decir que me quede de A, en la diagonal los cambiamos de lado, y respecto a los otros dos elementos les vamos a invertir el signo, menos B y menos C. Esa va a ser mi matriz resultante. Determinante era 1 partido en AD menos BC por la matriz. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Se entendió. Perfecto. Si nosotros tenemos dos matrices que nosotros sabemos que son invertibles, si sabemos que A y B existen sus inversas, ¿cómo sería la inversa de la multiplicación de esas dos matrices? La matriz inversa de esas dos matrices va a ser igual que la transposición, que la damos vuelta y les ponemos su menos 1. A la menos 1 por A la menos 1. Si quisieran hacerlo por ejemplo, encontrarle la inversa a la matriz A por B por C, sabiendo que las tres tienen inversa, pueden hacer lo mismo que hice con la transposición. Sería exactamente de la misma forma. Ahora, Una duda. ¿Sucede lo mismo con la suma? Si ¿cómo? se suman dos matrices y ambas tienen inversa. Es que ahí ya sería distinto, porque si tú tienes dos matrices y tú les quisieras como sacar la inversa, tú deberías demostrar que la suma tiene inversa, ¿cachai? Primero sumarlas y después sacar la inversa. Sí, Ahí pero está. es que no es, por ejemplo, ¿te acordáis que cuando tú tenías A más B al cuadrado no era lo mismo que A cuadrado más B cuadrado? ¿Sí? En este caso es lo mismo. Hay que hacer algo Bueno. medio extraño ahí, no es como que tenga una regla directamente, por eso tú tienes que saber de partida conocer esas dos matrices. No recuerdo si es que hay una regla, lo voy a buscar.
No recuerdo bien si es que existe una regla, por ejemplo, si tenía A más B a la menos 1 para llegar y calcularlo. No lo recuerdo bien, pero por lo general esas cosas existen y si no existen, no te van a hacer demostrarlo de alguna forma, sino que te van a hacer directamente calcularlo. Entonces vaya a Vale. agarrar esas dos matrices, las vaya a sumar y vaya a ver si es que existe esa matriz inversa. Si no, Vale, gracias. lo voy a dejar de tarea, lo voy a buscar y cuando lo pille lo dejo escrito en un cuaderno, no sé, y les cuento la próxima clase. Gracias por la observación, se me había olvidado. Eso va a pasar con la multiplicación de matrices inversa, también con la transposición. Si yo tengo A transpuesto a la menos 1, lo mismo que yo eleve a la menos 1, le saque la inversa y después transponga. Además, si yo, por ejemplo, estoy multiplicando la matriz n veces, quiere decir que yo la matriz la elevo a la n, quiere decir, por ejemplo, A por A por A por A por A y así hasta n, y yo a todo eso le quiero sacar la matriz inversa, quiere decir A a la n, yo a eso le saco la inversa, es exactamente lo mismo que yo primero le saque la inversa, y eso después lo eleve a n. Respecto a las matrices que tienen o no tienen inversa, las vamos a llamar de la siguiente forma. Llamaremos regular a las matrices que sí existe su inversa y singulares a las que no existe esa inversa. Ahora vamos a hacer un ejemplo bien concreto en el que vamos a realizar una ecuación matricial en la que vamos a ocupar todas las cosas bueno, casi todas las cosas, no vamos a ocupar transposición, el ejemplo que pillé, en el que vamos a realizar vamos a ocupar sumas, vamos a ocupar inversas, etc. ¿Puedo borrar? Una pregunta. En la propiedad que mostraste que era la A traspuesta elevado a menos 1 Ok. y dar la vuelta, necesariamente tienen que ser matrices cuadradas en ese caso, ¿verdad? Exacto, porque si tú quieres invertir una matriz, no puedes hacerlo con una matriz que no sea cuadrada. No se puede, es imposible. Ajá, vale. Yep. Entonces, sí o sí, si te piden sacarle la inversa a una matriz que ya, bueno, esté traspuesta o lo que sea, vaya a asumir que esa matriz es cuadrada. Si no, no Vale. puedes hacerlo. Ujú. Ya. ¿Puedo borrar? Sí. En concreto, la matriz que vamos a resolver es lo siguiente. X menos 3. Ese es el ejemplo que vamos a realizar. ¿Se ve bien? Sí. A la larga aquí me están diciendo que esta suma de matrices existe su inversa. Por lo tanto, nosotros podemos jugar con su inversa como nosotros queramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la larga nosotros tenemos una matriz X que nosotros no conocemos. A la larga las ecuaciones matriciales es que nosotros vamos a querer encontrar una matriz incógnita que satisfaga la igualdad. En este caso, como vamos a sumar algo que nos va a dar una matriz de 2 por 2, es fácil intuir que esta matriz tiene que ser sí o sí de 2 por 2. Entonces, la idea es que no se confundan con eso. No les van a hacer sumar, por ejemplo, matrices de 2 por 3, más 3 por 2, más 2 por 4. No. Son cosas bien sencillas. Y si yo le pongo una i sub 2, sub 3, sub 1, sub 4, le están dando el orden de la matriz identidad que recordemos que es cuadrada. Si es sub 2, es una matriz cuadrada de 2 por 2. Entonces lo que vamos a hacer para poder despejar esta matriz como X, yo no puedo sacar esta X de este menos 1. Por lo tanto, yo lo que debería hacer sería multiplicarlo por esta misma matriz, tal que me quede la identidad en este lado, pero en el otro lado me quede esta cosa prácticamente libre. Por lo tanto, aquí yo voy a multiplicar X menos 3 identidad
a ambos lados. Por eso recordemos que cuando yo quiero pasar algo dividiendo, no se pasa dividiendo, se multiplica a ambos lados por la inversa de esa matriz. Se me olvidó decirles que si yo tengo una matriz inversa, y yo a eso le saco su inversa, me queda la misma matriz. Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar esa matriz de allá, acá y acá. En este caso, da lo mismo el lado en que yo lo multiplique. Porque si sabemos que existe esta matriz inversa, da lo mismo si la multiplico por la izquierda o por la derecha, me va a dar la misma matriz identidad. En ese caso, bueno, puede variar un poco, pero para efectos del ejercicio no varía. No lo va a hacer. Entonces vamos a multiplicar, yo lo hice por el lado izquierdo, por lo tanto aquí yo voy a indicar una flechita que yo voy a multiplicar por la izquierda. Es bueno siempre indicarlo. Por lo tanto, me va a quedar x menos 3 identidad por x menos 3 identidad a la menos 1. Eso va a ser igual a x menos 3 identidad por la matriz 1, 2, menos 1, menos 1. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Supongo que no, así que sabemos que una matriz multiplicada por su inversa, y sabemos que existe la inversa, esta cosa nos va a dar la identidad, por lo tanto vamos a tener una identidad de 2 por 2, igual a esta cosa de acá. Aquí lo que vamos a hacer es distribuir para poder despejar esta x. Entonces nos va a quedar la matriz x por 1, 2, menos 1, menos 1. Aquí tienen que saber que esto es una x y no es un escalar. Tienen que tener mucho ojo con eso. Menos 3, bueno, si ya les ponen números, se sabe que es un escalar. Por lo tanto, podemos llegar y decir que si es menos 3 multiplicado por la identidad, lo dejamos expresado de inmediato. Ah, bueno, y eso por la matriz que tenemos acá. Si nosotros sabemos que una matriz normal está multiplicada por una identidad y da lo mismo por el lado que yo lo multiplique, me va a dar la misma matriz. Por lo tanto, aquí yo puedo llegar y decir que esta cosa es esta misma matriz de acá y multiplicarle este menos 3. Por lo tanto, yo voy a decir que identidad es igual a la matriz X por 1, 2, menos 1, menos 1, más, yo sé que esto es la matriz de acá, voy a multiplicar el 3, me va a quedar menos 3, menos 6, 3 y 3. Voy a dejar expresar la identidad de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para seguir despejando la X? Voy a pasar este restando para acá. Y me va a quedar... La Dime. matriz es un 1 que no se nota. La primera que está al lado izquierdo. Esa, que dice 1001. Exacto, es la matriz de identidad. Solo que lo... Ese es un 1, donde tenía el dedo, ¿es un 1? Un Esto poco aquí más sí. arriba. No, ahí, el de ahí sí. ¿Es un 1? Sí. Ya, gracias. Entonces vamos a pasar esa cosa restando por el otro lado. Me va a quedar 1, 0, 0, 1. Menos, le voy a poner el más al tiro y le voy a invertir el signo de todas las cosas de adentro. 3, 6, menos 3, menos 3. Lo pasé restando para el otro lado, pero el menos lo pasé directamente adentro de la matriz para no tener mayor problema. Eso va a ser igual a la matriz X por 1, 2, menos 1, menos 1. Esta cosa de acá me va a quedar 4, 6, menos 3 y menos 2. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Finalmente llegamos a esto. Si nosotros en ecuaciones normales pasamos dividiendo el elemento hacia el otro lado para poder despejar esta X, en este caso la matriz no hacemos eso. De hecho, en realidad no se hace eso. A la larga tú estás multiplicando en ambos lados de la igualdad el inverso de esa cosa. Por eso no es que se pase dividiendo. A la larga nosotros vamos a multiplicar el inverso de esta cosa acá y acá. El tema es que nosotros no sabemos si es que esta cosa tiene inversa. Tenemos que saber si es que existe. Así que ese va a ser el siguiente paso para poder despejar esa X. Ver si es que existe la inversa, encontrarla y multiplicarla para despejar esta X. ¿Puedo borrar este lado de arriba? Sí. Muchas gracias.
Entonces tenemos que ver si es que esta matriz tiene inversa. Para eso nosotros sacábamos el determinante. Le llamaremos determinante de A. Eso supone que era una multiplicación cruzada restada con esta otra multiplicación cruzada. Quiere decir, 1 por menos 1 menos 2 por menos 1. Eso es lo mismo que menos 1 más 2. Eso es igual a 1. Como el determinante me dio que era igual a 1 y era distinto a 0, existe esa matriz inversa. Ahora tenemos que encontrarla. La matriz inversa de A era 1 dividido en determinante, 1 dividido en 1, por la matriz esa extraña que se dan vuelta a los números. Voy a pasar de cambiar de lado este con este, me va a quedar menos 1, 1, y estos dos de acá los voy a cambiar de lado. Mentira, al revés, los voy a cambiar el signo. Bueno, 1 dividido en 1 es 1, multiplica todos, te queda lo mismo, por lo tanto lo mismo que menos 1, menos 2, 1, 1. Entonces, como ya tenemos la matriz inversa, vamos a agarrar esta matriz y la vamos a multiplicar en este lado, en toda la igualdad, por el lado derecho. ¿Por qué lo vamos a hacer por el lado derecho? Porque si lo hacemos por el lado izquierdo, en este lado de la igualdad, yo voy a tener a la menos 1 por x por a. Entonces voy a tener que darme otra vuelta más estúpida, lo cual no está mal, pero es una vuelta bastante ilógica, por decirlo de alguna manera. No tiene mucho sentido hacerlo. Para ahorrar pega, por eso uno multiplica por un lado o por el otro. En este caso vamos a tener que multiplicar por la derecha. Multiplicaremos a la menos 1 por la derecha y así esto se pueda anular. Si esta era a la menos 1, primero tenemos que multiplicarla acá. 4, 6, menos 3, menos 2, por a la menos 1. Y eso es igual a x, la matriz x, por 1, 2, menos 1, menos 1, por la matriz inversa. ¿Se entiende? Sí. Si nosotros ya sabemos que existe esa matriz inversa, no es necesario que lo tengamos que comprobar, porque el determinante ya me lo demuestra, que esta multiplicación es la matriz identidad, y x por identidad es x, por lo tanto yo puedo tachar esto y ponerle una matriz identidad. Ahora nos queda multiplicar esta cosa. Vamos a multiplicar. Término a término. Me faltó un signo acá. Es. Ya. 4 por menos 1 más 6 por 1 es 2. 4 por menos 2, menos 8, más 6, menos 2. Menos 3 por menos 1, 3. Menos 2 por 1, menos 2. 3 menos 2, 1. Y menos 3 por menos 2, da 6. Menos 2 por 1, menos 2. 6 menos 2, 4. Esa sería la matriz resultante. ¿Se entendió? Sí. Sí. Oye, pero me dio lo mismo y lo hice como en 4 pasos. No sé si está correcto. Lo único que hice fue primero pasar multiplicando el elevado a menos 1 a la inversa, y así dejarme igual el paréntesis original, y al otro lado sacar la inversa y comprobar si existía. Y me daba lo mismo, supongo que está bien. ¿Cómo? Repítemelo, por favor. Mira, del original era x menos 3 identidad de orden 2 cuadrado, y todo eso era elevado a menos 1, y 1, 2, menos 1 y menos 1. ¿Ya? Ya. Lo primero que hice fue pasar el elevado a menos 1. O sea, multiplicar por ¿Ya? elevado a menos 1. Y así Pero me eso queda. Bueno, sí, X. pues es pasarlo multiplicando, pero no es que tú lo pases multiplicando para otro lado y lo pases dividiendo. No, pues. A la larga, Lo único que hice fue tratar de sacar el menos 1 que está elevando al inicio. Entonces sí, así pues, quedó como el original. pero de todas formas tú llegaste a que era la identidad igual a esa matriz de x menos 3 identidad por la matriz de 1, 2, menos 1, menos 1. Sí. Ya. Pues. Y bueno, después ¿qué fue lo que Que fue hiciste? como de 4 pasos. ¿Pero qué fue lo que hiciste después?
saqué la inversa del 1, 2, menos 1 y menos 1. ¿Ya? Primero comprobé si existía, y me dio menos 1, Ah, menos ya. 2, 1, 1. Ya sí te entiendo. También se podía hacer de la siguiente manera. Lo que el compañero hizo fue que en el paso en que nosotros podemos borrar, Sí, sí. bueno, lo que el compañero hizo fue igual algo más rápido. Compañero, estando en el paso de que nosotros tenemos la identidad igual a x menos 3 identidad por la matriz 1, 2, menos 1, menos 1, lo que hice directamente fue encontrar la matriz inversa, que en algún momento lo íbamos a tener que hacer igual de esta matriz, y multiplicó en ambos lados esa matriz inversa para que se me anule esto, y me queda identidad por esa matriz inversa, que me queda la misma matriz inversa, y luego esta identidad la paso sumando para el otro lado. ¿Eso fue cierto? O sea, en ningún momento pasé multiplicando el x menos 3 identidad. Ya, calma. La matriz inversa de esa matriz era menos 1, menos 2, 1, 1. Creo que esa era. Sí. La larga multiplicó esta matriz a ambos lados, por lo tanto, si yo multiplico esta matriz por una identidad, me va a quedar lo mismo. Menos 2, 1, 1, igual a x menos 3 identidad cuadrado, porque si yo multiplico también esa matriz inversa por este lado, se me anula con esto y me queda solamente este factor. Entonces después tú lo que hiciste fue pasar esta cosa sumando. Entonces a la larga te quedaría menos 1, menos 2, 1, 1, Sí, eso. más 3, 0, 0, 3, porque este escalar multiplica a los elementos dentro de la identidad y eso es la matriz X. Y luego después suma. 3 menos 1, 2. Menos 2, más 0, menos 2. 1 y 4. ¿Está correcto? Esa también era una manera más corta de hacerlo, pero igual es bueno bueno, si explicitaste todos los pasos, está bien. Eso es lo que se me olvidó decirles. Cuando estén haciendo demostraciones, ecuaciones, todo lo que sea, tienen que demostrarlo todo. Si, por ejemplo, ustedes van a ocupar una fórmula que no vieron en clases y ustedes saben que es correcta, tienen que hacer la demostración. O decir, por ejemplo, asumiendo que pasa este tipo de cosas, tienen que explicarlo todo, absolutamente todo. Porque, por ejemplo, si yo directamente decía pasar este dividiendo para acá, bueno, eso está mal, pues. Entonces tienen que explicitar absolutamente todo lo que ustedes vayan haciendo. ¿Alguna duda? Ya, perfecto. No, todo claro. Ya. Hasta aquí sería la ayudantía del día de hoy. Yo las matrices yo las voy escribiendo en el cuaderno, así que se las voy a ir subiendo después de un par de días. Yo creo que los próximos días les voy a subir la ayudantía, también la grabación, y les voy a subir las hojitas estas para que las vayan estudiando. Yo les voy a ir subiendo todo, así para que ustedes estudien harto, saquen buenas notas. Es muy Vale. fácil. Si ustedes entienden todo de un principio, no deberían tener problemas. Eso, chiquillos, no hubo ningún problema con sonido, se veía bien el video. Igual me puedo conseguir unos plumones más gruesos. Todo bien, todo bien. El segundo plumón fue mucho más claro, así que gracias. Ya. Chiquillos, que tengan buen día. Igual. Chao. Oh. Gracias.